Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Abrimos una nueva semana en la Muga y lo hacemos en clave política, análisis y debate político en relación con la situación quizá de transitoriedad que estamos viviendo en nuestro país. El jueves y el viernes se va a analizar la moción de censura que plantea el Partido Socialista contra el gobierno liderado por Mariano Rajoy. Y aquí en Navarra, pendientes también de la situación provocada por la filtración del temario de unas oposiciones por parte de la concejala de Izquierda Esquerra, Edurne Eguino. Hoy el cuatripartito municipal de Pamplona le ha mostrado de nuevo su apoyo. Serán dos temas que traeremos a nuestra mesa de debate en la Muga. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Moción de censura planteada por el Partido Socialista contra el gobierno del Partido Popular, liderado por Rajoy, después de conocerse la sentencia por el caso Gürtel, que entre otros resulta condenado el partido que lidera nuestro país. Analizamos este tema con ayuda de Joseba Ezeolaza. ¿Qué tal, Joseba? Bienvenido, Gabón. Buenas noches, Gabón. Muchas gracias. También con nosotros está Marcelo Díaz. ¿Qué tal, Marcelo? Gabón, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gracias por estar de nuevo en la Muga. Nuestro saludo también para Jorge Esparza. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Elena Berruezo, ¿cómo estás, Elena? Buenas noches. Bueno, pues bien, algo mejor que la vez anterior. Y Gabón, buenas noches, encantada de volver a estar aquí compartiendo con vosotros la tertulia. Muchísimas gracias, Elena, a la que vemos, por cierto, ya recuperada mucho más, ¿verdad?, de su lesión un poco en el brazo, ¿eh? Nos alegra verte ya sin cabestrillo y con energía, como es habitual, eso sí. Sí. Elena, ¿estamos como para ser un país enérgico con los sucesos que acabamos prácticamente de conocer después de esa sentencia del caso Gürtel, del anuncio de moción de censura por parte del Partido Socialista? Una moción que está muy en el aire a falta de la consecución de apoyos para que salga adelante y suponga eso el hecho de que cambie la situación, el devenir político de España. Hombre, la sentencia del Tribunal Supremo fue como una bofetada de las gordas que ha llevado este país. Nunca se había condenado a tanta gente con tantos años por corrupción y con un partido político dirigiendo y orquestando esto desde el centro mismo del poder. Yo creo que la moción de censura que ha planteado el Partido Socialista y Pedro Sánchez es la única posibilidad que había, lo único que había que hacer, porque Rajoy no tenía ningún interés ni de dimitir, ni de presentarse una moción de confianza, vamos, mucho menos permitir a otro de su partido que siguiera en el poder. No tenía más que la intención de que ponerse de espaldas y o taparse los ojos como los niños. Aquí no ha pasado nada. Volvemos a seguir, nosotros no tenemos la culpa. De hecho, hasta sus propios ministros permanentemente están diciendo que no les han condenado a nada. Vamos, que hoy han ido a la cárcel ya unos cuantos que tienen unas condenas por encima de 15 años y parece ser que no ha pasado nada, que los ladrones somos otros. Otra cosa es cómo vaya a salir la moción de censura, pero yo creo que estaba obligado a hacerla quien fuera. Ha sido el Partido Socialista. Desde luego es el segundo grupo en el Congreso de los Diputados. Es difícil que vaya a salir adelante, pero por lo menos ha puesto en evidencia que quién está de parte de mantener a Rajoy con la mochila que arrastra o quién está de parte de echar a los corruptos definitivamente. Otra cosa es cómo lo vaya a hacer. ¿Tiene que dimitir Mariano Rajoy, Jorge? Sí, yo entiendo que sí.
creo que tiene que dimitir y creo que tenía que haber convocado elecciones. Es cierto que dice Elena que era la única solución la moción de censura. Yo no creo que fuera la única solución. Es decir, de hecho creo que el hecho de... Que dimitiera era, pero no claro, dimite. Bien, decir, pero ni siquiera puede dimitir ahora Mariano Rajoy, no seré yo quien le defienda, pero ni siquiera puede dimitir porque los términos ahora mismo legislativos hacen que una vez presentada la moción de censura no pueda dimitir el presidente del gobierno y convocar elecciones. Entonces, yo creo que las prisas de Sánchez por llegar una vez más a la Moncloa a toda costa, ahora mismo no hacen posible lo que nosotros por lo menos defendemos, y decir, es verdad que la sentencia de la Gürtel, y no solo la sentencia de la Gürtel, yo creo que una serie de circunstancias que han rodeado recientemente la vida política de España hace necesaria una convocatoria de elecciones, necesario que la gente vuelva a hablar, y nosotros le instamos desde el primer momento al presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, a que convocara esas elecciones. Decía Elena que la moción de censura dejará claro quién está a favor de Rajoy y quién no. No, de Rajoy, de la corrupción, he dicho yo, porque está clarísimo quién la representa en este momento absolutamente. Es decir, habrá que ver quiénes van a apoyar también esa moción de censura de Pedro Sánchez, es decir, porque habrá que ver si los partidos que la apoyan están o no en contra de la corrupción con hechos, no con palabras, es decir, porque claro, que Pedro Sánchez, que ahora estamos viendo también cómo se está juzgando a no sé cuántos cargos del Partido Socialista por los seres en Andalucía, venga a erigirse en defensor de la corrupción y en adalid de la lucha contra la corrupción, pues tampoco casa. Es decir, entonces, ¿es necesario un cambio en la presidencia del gobierno? Sí. ¿Que el Partido Socialista está para dar pocas lecciones? También. Es verdad que el ministro portavoz Méndez de Vigo ha dicho que Rajoy no dimitirá. Ciudadanos hace un planteamiento, pactar elecciones en otoño. La moción de censura, el hecho de que salga adelante o no, depende en gran medida de los nacionalistas. Joseba, con todos estos trazos, ¿qué cuadro político se puede pintar? Bueno, pues más allá de los debates, de las aritméticas parlamentarias y de las cuestiones formales de si la moción de censura es antes o después de las elecciones, yo creo que hay unas cuestiones de fondo que tienen que tener claras, ¿no? En primer lugar, hace falta una regeneración. No puede ser que el partido en el gobierno tenga tantos casos y tantos cargos acusados por corrupción. Y no puede ser por varias cuestiones, no solo por el cuánto, o sea, cuánto se ha robado, no solo por el cómo se ha robado, sino, a mi juicio, para mí es más importante el cuándo se ha robado, ¿no? Es decir, cuando en este país se estaba desahuciando a miles de personas, cuando en este país miles de personas pensionistas están sufriendo una pobreza severa, cuando la gente estaba siendo expulsada de las empresas por la crisis que no había creado la mayoría social, mientras que había una situación socialmente delicada en este país, había quien se estaba llenando los bolsillos. O sea, en la peor crisis social que ha pasado este país, donde había muchísima pobreza, donde las pensiones hemos visto cómo estaban, había quien estaba robando. Y a mí el cuándo sí que me parece relevante, ¿no? Porque me parece, por decirlo llanamente, una vergüenza que alguien esté robando mientras que en este país se está echando a la gente de sus casas, ¿no? Marcelo, ¿tiene que dimitir Rajoy? ¿Crees que podría llegar a dimitir? ¿Que vamos a asistir quizá a una maniobra en principio inesperada? ¿Y qué visos de prosperidad tiene esa moción de censura que plantea Sánchez? Por un lado, parece que Rajoy y dimisión son dos conceptos como el agua y el aceite, ¿no? Rajoy se ha caracterizado en los últimos años por no hacer nada, por dejar que las cosas, bueno, pues pasen, o que un escándalo tape al anterior, ¿no? Y parece ser que en este caso también pues tenía esas intenciones. En ese sentido, la maniobra de Pedro Sánchez sí que un poco desbarata esta posibilidad, o lo obliga un poco a todo el mundo a colocarse o a decir lo que piensa, o a tomar iniciativas. Quizás lo más lógico desde un punto de vista de regeneración del Estado, desde un punto de vista de español, sería una moción de censura apoyada por los tres grandes partidos, por Podemos, por el Partido Socialista y por Ciudadanos. Pero bueno, si vemos los antecedentes en otros casos de corrupción menores que el de la Gürtel, como me viene a la cabeza el de Cifuentes, pues se ha visto que Ciudadanos es el báculo en el que se apoya en estos momentos el Partido Popular, ¿no? Y no parece que tenga muchas ganas de meterse en una regeneración profunda expulsando al PP. Y ante esto pues queda la otra alternativa para que esta moción de censura prospere, que es que tenga un apoyo de nacionalistas
nacionalistas o de independentistas declarados claramente, lo que no deja de ser también hasta cierto punto paradójico, ¿no? Que una regeneración del Estado tenga que venir por parte de partidos que claramente quieren marcharse del Estado español en estos momentos y que están metidos inmersos en un proceso para ello y que les está suponiendo sufrir una represión en la que también tienen cargos políticos en prisión, ¿no? Entonces no parece ser, porque también se suele recordar que el PP es el partido del 155, pero el PSOE también es el partido del 155. De hecho, el 155 se aprobó con el visto bueno del Partido Socialista, que decían al principio que quería ser un 155 un poco light, pero se aprobó y parece ser que en esa carrera siguen, ¿no? Entonces tampoco es fácil para los independentistas catalanes meterse en esta aventura. Jorge, enseguida vamos a escuchar, por cierto, enseguida las afirmaciones de hoy del Partido Nacionalista Vasco con Aitor Esteban, también del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña. Enseguida lo vemos, pero antes, Jorge. Sí, hacer simplemente dos apreciaciones a lo que comentaba Marcelo. En primer lugar, decías que no deja de ser curioso que partidos que quieren romper España formen parte de la regeneración. Yo iría más allá y diría que no deja de ser curioso que partidos que están también llenos de corrupción, es decir, porque no hablamos del PNV, que ahora mismo se está juzgando el caso de Esteban en el País Vasco, no hablamos de CDC, de Convergencia cuando ha salido el tema de Pujol, el Palau, el Pretoria, es decir, que es cierto que ahora mismo el foco está puesto en el Partido Popular, pero es verdad que hay pocos partidos que puedan sacar pecho y decir que después de unos cuantos años gobernando no tienen ningún caso de corrupción en sus filas. Y en segundo lugar, hablaba de la moción de censura. Y fíjate las pocas ganas que tendrá Pedro Sánchez de pactar y de dialogar y de que llegue a buen puerto la moción de censura, que él no descuelga el teléfono y llama a Pablo Iglesias, a Albert Rivera y les dice ¿cómo solucionamos esto entre los tres? ¿No? Lo primero que hace es, sin ni siquiera consultar a sus bases, tal y como él ha aprobado, que tiene que hacerlo en los últimos estatutos, lo que hace es dar un paso el primero y decir, los demás que me sigan. Pero ¿qué formas son esas de plantear una alternativa para echar a Rajoy? Si él realmente quisiera echar a Rajoy, hubiera hecho las cosas de otra manera. Pero la realidad es que no quiere echar a Rajoy, quiere llegar él. Bueno, ya había un precedente en Madrid, que es lo que acaba de decir Marcelo, ¿no? Dices, fíjate tú cómo reaccionó ante la posición en la que también tuvo el Partido Socialista de una moción de censura. Entonces, ¿para qué vas a avisar? Ahora, yo también te digo que yo no tengo ningún... Como Ábalos le dijo hace un año a Iglesias que las mociones había que trabajarlas, que pactarlas, que dialogarlas, y ahora sí, bueno, si tiramos de meroteca, podemos estar aquí 6 meses. No, pero me refiero que en cuestión de un año el Partido Socialista actuó de una manera muy distinta como le pedía a Pablo Iglesias hace un año que actuara. El problema es el que había es en el momento en que se supo la sentencia y automáticamente... Ahora, yo también pienso que Pedro Sánchez, que yo estoy convencida que alguien está hablando con alguien, ¿eh? No me creo que está así y todos autistas y esperando... alguien está hablando con alguien, eso es más que seguro, incluso hasta con el PP, vamos, no tengo ninguna duda. Pero no tengo ninguna duda por lo que conozco la política, no porque tenga yo ninguna relación directa con el Partido Socialista y mucho menos a nivel nacional. Para mí, el gran problema es cómo gestionar estos 3 o 4 meses que debería de durar ese gobierno, porque para mí no creo que haya otra fórmula, que sea, si se consigue sacar adelante la moción de censura, hay que formar gobierno, eso lo dice hasta el propio reglamento, vamos, no se puede llegar y ya está, ¿no? Quiero decir, incluso para tomar la decisión de convocar elecciones tiene que haber un Consejo de Ministros previo en el que luego el presidente vaya y disuelva la Cámara. Eso es así, por eso mismo tiene que durar. Pues si a efectos de cualquier cosa podía ser el verano inhábil, en octubre tenía que haber elecciones. Pero eso es una opinión mía. No, pero eso no es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez ha dicho que quiere gobierno, que quiere gobernar y que ya hablaremos luego de elecciones. Es decir, la conformación del gobierno no es el problema es fijar la fecha de elecciones. Bueno, eso es lo que ha dicho. Otros del partido han dicho otras cosas, del Partido Socialista. Y esto es una opinión personal mía que no tiene nada que ver con lo que dice el Partido Socialista ni con lo que hace. Y ya veremos, claro, porque en política, pues en 24 minutos puede pasar la de San Quintín. Exacto, ¿no? Cambia absolutamente el panorama. Vamos a escuchar los planteamientos que hacen hoy, este lunes, los responsables de 3 formaciones nacionalistas que tienen mucho que decir en todo lo que puede pasar en el futuro en nuestro país en relación con esa moción que se debatirá jueves y viernes en la Cámara. Y lo importante es quitar a un gobierno corrupto de las instituciones. Ningún ministro ni el presidente está imputado ni está siendo juzgado por casos de corrupción. Es un error. Pensamos que un gobierno que nazca con populistas e independentistas no es bueno para España. Lo que esté en nuestra mano para que nuestros partidos y organizaciones próximas voten a favor de esa moción de censura.
Bueno, ahí tenemos las opiniones de los diferentes responsables de los partidos con presencia en la Cámara de nuestra comunidad. Parlamento de Navarra a favor de desalojar el gobierno del PP. Y ahora sí escuchamos al PDeCAT, a Esquerra Republicana de Cataluña y al PNV. Hay muchas incógnitas sobre exactamente para qué lo quiere, cómo lo quiere, qué quiere exactamente hacer, qué cosas quiere arreglar, con qué mayorías lo piensa hacer, qué piensa de todo el embrollo catalán en estos momentos y qué piensa también sobre el futuro de Euskadi. Así que ya veremos. Ni tan solo tiene previsto comunicarse con Esquerra Republicana para explicar algo. Es más, parece que incluso le han encontrado un cierto gusto a presumir que ni tan solo hablan con nosotros. Lo que estamos convencidos es que por higiene democrática Rajoy no debería estar, que Rajoy es responsable de la situación de conflicto que se vive con Cataluña, de la situación de bloqueo político que se vive con Cataluña y que por tanto se necesita entrar en un nuevo ciclo político. Bueno, ¿qué extraéis? ¿Qué conclusiones, Joseba, extraéis de estas palabras que tampoco son muy concretas por parte de estas tres formaciones? A mí, cuando hablamos de corrupción y de higiene democrática, me parece que es importante salir del tacticismo político que a veces estamos, ¿no? Yo quiero que Rajoy salga del gobierno por la corrupción, pero también por las políticas que ha llevado a cabo durante todos estos años, ¿no? No olvidemos que la recuperación económica no se está tornando una recuperación social, ¿no? Es decir, toda esa generación de riqueza no está siendo repartida entre las mayorías sociales. Para mí ese es un elemento importantísimo, ¿no? En segundo lugar, un gobierno tan manchado de corrupción y tan insolidario, para mí no puede responder al malestar social que hay hoy en la sociedad, expresado el 8 de marzo con las reivindicaciones de la igualdad de género, expresado también en todas las movilizaciones por las pensiones, ¿no? Yo creo que todas esas razones políticas sobre corrupción hacen que hoy el Partido Popular sea un partido, a mi juicio, totalmente agotado, ¿no? O sea, estamos viendo, por ejemplo, el otro día salió, que no se le ha dado mucha relevancia, a mí sí que me parece que lo tiene, salió una sentencia importantísima de que se ha amparado la venta de 3.000 pisos a un fondo buitre, ¿no? Alguien que ha avalado eso, alguien que ha facilitado eso, es decir, que a la gente más castigada se le retuerza todavía más la calidad de vida, no puede estar siquiera gobernando, ¿no? Entonces, yo creo que el reto que tenemos en la sociedad es reconectar la política con la ética. Y esa reconexión no puede hacerlo el Partido Popular. Tal vez otros partidos tampoco, pero especialmente no lo puede hacer el Partido Popular. Labor difícil ahora mismo, ¿no? ¿Cómo puede afectar a Navarra un posible cambio político, un posible cambio de liderazgo o el mantenimiento de lo que existe hasta el momento, Marcelo? Bueno, pues yo creo que ni con el Partido Socialista gobernando ni con el Partido Popular gobernando a Navarra le ha ido demasiado bien, ¿no? Yo creo que hay recursos contra leyes navarras por parte de un partido del otro y yo creo que los dos han abogado por un centralismo, bueno, que ha atacado el autogobierno, ¿no? Al margen de quién gobernara en cada momento en Navarra. Entonces, no sé, yo realmente espero pocos cambios para Navarra de que gobierne el PP o gobierne esta nueva coalición. Sí que es verdad que, bueno, parece que si se consigue un amplio espectro para apoyar la moción de censura, pues bueno, pues se supone, porque claro, aquí hablamos de suposiciones porque realmente certezas tenemos pocas, ¿no? Pues bueno, pues puede haber algunos acuerdos, algunos acuerdos que puedan afectar a Navarra, pero no creo que en estos momentos Navarra sea el tema principal que esté sobre la mesa en Madrid, ¿no? Jorge. Sí, bueno, oíamos un poco también decir a Javier Esparza sobre qué base se va a cimentar ese gobierno. Es lógico pensar que cuando EH Bildu o el PNV, además lo ha dicho el Partido Nacionalista Vasco, va a exigirle a Sánchez una serie de contraprestaciones por apoyarle la moción de censura, vimos como ayer Aitor Esteban hablaba de saber qué opinión tiene Pedro Sánchez de la situación ahora mismo de la cuestión vasca y catalana, que a mí, perdonadme, pero claro, oír ya a Aitor Esteban hablando de qué es lo que va a hacer su formación política después de la que tuvo que comerse con el 155 los presupuestos, pues ya la verdad es que lo cojo un poco. Yo creo que él mismo no quiere mojarse porque sabe que igual no puede cumplir lo que quiere decir. Pero en cualquier caso, ese es el riesgo que está encima de la mesa. Es decir, cuando Pedro Sánchez, para llevar adelante la moción de censura, va a tener que pactar con EH Bildu o con el PNV,
no sabemos qué es lo que le van a poner encima de la mesa. Por eso nosotros sí que abogamos por unas elecciones y no por ese proceso que Pedro Sánchez quiere de formar gobierno, de dilatarlo en el tiempo, porque no sabemos qué es lo que se va a pactar, y ahí entraría un poco en juego saber qué consecuencias tendría para Navarra. Si bien es cierto que yo creo que Navarra ahora mismo no está situada en el foco, sí que puede ser a futuro un problema, y seguramente el PNV trataría de poner encima de la mesa condiciones que redunden un poco en su proyecto político, que es el de anexionar Navarra al País Vasco. No sé de qué manera ni cuánto estaría dispuesto a hacer Pedro Sánchez, pero obviamente supongo que para que le den el apoyo al PNV y a H. Bildu encima de la mesa, alguno de esos proyectos estaría. Pero, a ver, si la composición de fuerzas sigue siendo la misma en el Congreso de los Diputados al día siguiente de la moción de censura, en el caso de que saliera adelante, ¿qué va a prometer que vaya a poder cumplir Pedro Sánchez ni nadie de los que estuvieran allá, que se comprometa con él? Si luego los votos que van a tener allí son los que son, sí, y sabemos todos dónde está cada uno. Pero si sumas esos 176, sí que tendrán esos 176 votos con los nacionalistas para poder hacer la agenda que Pedro Sánchez pacte con los nacionalistas. Sí, ¿tú crees eso? ¿Que pacte qué? Porque también ha pactado el Partido Popular con los nacionalistas. Pero vamos, con el PNV, que la única preocupación que tiene ahora el PNV, y además dice claramente que quiere saber si se va a mantener el... Bueno, pero Elena, yo creo que todos somos conscientes de que el PNV ha antepuesto el dinero a su proyecto político, a los principios. Otra cosa es pactar con EH Bildu y con los partidos que ahora mismo están tratando de romper España. El dinero y otras cosas, porque seguramente de autogobierno también han conseguido cosas, de más autogobierno. Pues eso habrá que verlo con el tiempo. Que lo diga quien lo ha pactado. De momento lo que tenemos encima de la mesa son cuestiones económicas, que todos hemos visto como el PNV ha antepuesto las cuestiones económicas a su proyecto político. Lo que no sé si Bildu y PDK, Esquerra Republicana, sigo pensando que es imposible que se lleguen a acuerdos, porque aunque den esos 176, no están de acuerdo los 176 en las mismas cosas. Sí, hay un elemento novedoso en el tablero político, que es el que esta es la primera gran contradicción a la que tiene que abordar Ciudadanos, ¿no? En el caso de la Comunidad de Madrid, esa contradicción la abordó en favor del Partido Popular, ¿no? Pero esta es la gran contradicción, es decir, ¿qué va a hacer un partido que se supone que se presenta como regenerador y como nuevo, ¿no? Recordemos que en Andalucía está dando su apoyo de manera contundente a Susana Díaz, a pesar de lo que decíamos ahora de los Entonces, eso es el nivel autonómico, pero una gran contradicción que afecta a todo el Estado, desde el Gobierno de España. ¿Cómo lo va a resolver? Por ahora lo están resolviendo mal, es decir, planteando el asunto como solo un debate formal, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que es primero la moción o las elecciones, y yo creo que no, hoy en día Ciudadanos no tiene un discurso lo suficientemente coherente, claro y solvente como para aparecer como una fuerza regeneradora. La coherencia, ¿no? Una palabra clave y difícil de sostener, desde luego, en nuestro país. Se sostienen los argumentos, cambiamos de asunto en este segundo tramo de nuestra tertulia, argumentos esgrimidos por la concejala de Izquierda Esquerra, Edurne Eguino, en el Ayuntamiento de Pamplona. Por error, en principio, filtró un temario de oposiciones de policía municipal. Hoy el cuatripartito le ha dado su apoyo. ¿Hizo bien Edurne Eguino? ¿Tenía que haber dimitido? ¿No tiene por qué dimitir por lo hecho, Marcelo? Pues bien no hizo, porque para empezar a generar un problema que es complicado, y no solo para ella, sino para los cuatro partidos del cambio. A mí no me parece una manera correcta de actuar, filtrar en este caso las bases de una oposición a un amigo que en este caso también es un cargo electo. Me parece que, bueno, que muchas veces se dice que la estética o la ética también es importante en política. Tampoco ha tenido esto unas consecuencias graves, pero creo que sobre todo en formaciones de izquierdas este tipo de actuaciones deben ser completamente escrupulosas. Pero insisto que Edurne Eguino tampoco está inmersa en el juicio de la Gürtel, ni todo lo que ha hecho, ni se ha llevado dinero del ayuntamiento para su partido, ni nada por el estilo, ¿no? Es un error administrativo que insisto que es un error que considero que es grave, que creo que este tipo de componendas, más por la imagen que se da al exterior que por las consecuencias reales que tienen, no son admisibles, pero pedir la dimisión por ello yo creo que es excesivo. Se puede exigir mucho a los partidos políticos, a los electos, pero yo creo que quizás hay veces que se les exige demasiado, ¿no? Yo creo que Marcelo ni siquiera se cree lo que estás diciendo. Bueno. Yo creo que los cuatro que estamos aquí debiéramos hacer el ejercicio de pensar en qué hubiera pasado si esto en el Ayuntamiento de Pamplona hubiera sido con UPN. Es decir, pensemos en que María Caballero le filtra un temario a Carlos Salvador para que se lo dé a un afiliado de UPN.
Es decir, la lectura que haríamos en este caso sería completamente distinta, Marcelo, tú el primero, de la que estamos haciendo ahora mismo. Dices, Amaya, vamos a cambiar de tema. No, no vamos a cambiar de tema. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo la ética de la que estábamos hablando antes, pero vemos cómo hay partidos que cuando les toca a otros, pues se ponen como los máximos adalides de la lucha contra la corrupción, y vemos cuando les toca a ellos gobernar, pues no están dispuestos a aceptar esas responsabilidades. Dice Durneguino que ha sido un error involuntario. Hombre, un error involuntario es que te dejes el temario igual en un bar, pero que de manera deliberada le pases la información. Ella se ha servido de su cargo, de la información por eso digo que es grave, privilegiada por su cargo. Se la ha pasado a un amigo, cargo público, para que se lo diga a un amigo que es afiliado. Hombre, no tiene un pase. Por desconocimiento se ha dicho, ese argumento no sirve en este caso, Elena. Bueno, a mí lo único, la verdad es que no me parece, de la gravedad que hemos estado de los hechos anteriores a esto, sin duda, por supuesto, no tiene nada que ver, pero sí tenemos que hay dos temas, sí, eso sí. Pero sí que hay una cosa que queda en el pozo de toda la sociedad que es inamovible. Cuando es por el volumen grande o cuando es pequeño, al final los grupos políticos defienden a sus cargos. Eso es lo que ha quedado en evidencia. Quiero decir, hay mucha gente que no sabe. Bueno, yo he tenido que mirar otra vez a ver de qué había sido este tema, porque hombre, ni me acordaba, ¿no? Pero estamos hablando de que esta gente ha construido su discurso sobre la regeneración ética, política. ¿Qué te estoy diciendo? Que los grupos políticos al final acaban defendiendo y manteniendo a sus cargos públicos. Aunque esto, porque dices, que es verdad que ella lo ha hecho involuntariamente, pues eso queda para su conciencia, ¿qué vamos a saber? Pero involuntariamente no ha sido cuando ha mandado el correo y le ha dicho un día de estos saldrá en el boletín y ya sabía que no era público. Déjame terminar, digo que si eso hubiera sido así, bien, y si es un error, ¿no? Vamos a decir, primero voluntariamente que no lo sé, ni voy a ponerme en el caso, pero si es un error, los errores en política se pagan, o se deben pagar, claro, entonces que los mismos grupos que mantienen el Ayuntamiento de Pamplona ante esta situación, que es, en fin, pues parece un chiste respecto a lo que hemos estado hablando anteriormente, pero no deja de tener su enjundia para que al final sigan estando defendiendo a sus cargos. Ese es el tema. Es un error más que evidente. Yo creo que nosotros tenemos que ser especialmente delicados y autoexigentes cuando son los nuestros, ¿no? Especialmente. Yo creo que eso es importante, si no perdemos credibilidad y en todos los sentidos, ¿no? Pero ella ha pedido disculpas, ha dicho, oye, pues es un error. Pero Jorge, yo creo que es importante, si no banalizamos. También Beltrán ha pedido, pero no pagan los impuestos. Sí, pero banalizamos con el asunto de la corrupción, ¿no? Porque tú has dicho, no, estamos hablando de lo mismo. Hombre, robar 200 millones de euros, saquear las cuentas de Madrid, de Valencia, o plantear un hecho administrativo. Y ahora te voy a matizar un par de cosas. Mira, para mí es clave de este asunto de Durneguino varias cuestiones. En primer lugar, el secretario del Ayuntamiento ha dicho que es una infracción leve y ha dicho que hay que amonestarle. ¿Qué sentido tiene que una vez resuelto técnicamente eso, como lo ha hecho el secretario, UPN sobreactúe y sobreleve el debate político y diga, tiene que irse? Bueno, el secretario ha dicho que no ha privilegiado a nadie porque lo aprobó la Junta de Gobierno y los acuerdos de la Junta de Gobierno ya son públicos. Es decir, los medios de comunicación, los lunes de la Junta de Gobierno, podéis acceder a... Tú que eres periodista también, Marcelo, puedes acceder. Sí, sí. Eso lo dice porque UPN ha estado a dimitir todo el tiempo. Mira la información de Maribel García Malo, por ejemplo. ¿Cómo que no? No era una información pública. Sí, desde el momento en que la aprueba la Junta de Gobierno, los medios de comunicación pueden acceder a los archivos. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que tenga que guardar la confidencialidad? Si es una cuestión pública, ¿por qué se le va a amonestar levemente si ya no tenía que guardar esa confidencialidad? Te hago una pregunta. ¿Por qué el secretario cree que con una simple amonestación se resuelve? Porque no es tan grave como tú lo estás planteando. Y yo creo, escúchame, y esto sí que me parece importante, Durneguino en todos estos años ha sido una persona ejemplar hasta que le ha tocado gobernar. Claro, en la oposición es más fácil ser ejemplar que gobernante. Ejemplar. Ha denunciado los privilegios, ha denunciado los regalos, no acude a comidas pagadas por el ayuntamiento. Ha hecho un discurso en sentido ejemplar y a mí este asunto no me parece secundario. Si no, solamente le faltaba actuar de manera ejemplar. ¿Tú crees que ha privilegiado? Yo creo que no ha privilegiado. Y el secretario... ¿A ti te parece, Joseba, que es normal que ella le dé la información a un cargo público me parece mal, para que se le dé una afiliado? Me parece mal. Si fuera de UPN, ¿qué hubiera pasado? Me parece mal. Hombre, escúchame, que me parece mal que lo ha hecho. Y Edurne dice, oye, he actuado mal. Pero vamos a ver al secretario, porque si no, tú y yo estamos debatiendo de política. Pero el secretario, es decir, que es un árbitro neutral, ¿qué dice?
que es una amonestación y que no ha tenido mayor relevancia. Dijo eso. Edurne dio una rueda de prensa y vino a decir al cuadripartito, ojo, cuidado, que yo me he comido los chanchullos de otros, nos necesitamos todos, no vaya a ser ahora que a mí no me la paséis. Vale. Entonces tú has dicho, Joseba, perdón, has dicho antes que para ti, cuando hablamos de la Gürtel, a mí no se me ocurriría comparar una cosa con otra, pero voy al hecho de lo que significa la ética, sí, porque tú has dicho... Perdón, ¿puedo hablar? ¿Cuántos chanchullos y marronerías habéis tenido también aquí? ¿Cuántos condenados? Claro, ¿Cuántos condenados? Claro, es que se os llena la boca. No, es que se te llena a ti ahora, estamos hablando de un tema del Ayuntamiento de Pamplona y vosotros tenéis de todo. Hoy viene una página en el periódico entero de de Isabel García Malo, de las concesiones que ha hecho. ¿Pero legales? Oye, yo solo he leído que... No solo lo que te interesa, claro. Pues, como a ti. No, pero yo te estoy diciendo, ¿cuántos condenados tiene UPN? Dime. Pues en algunos ayuntamientos ya ha tenido, pues dime. Con sentencias. Dilo tú, que son los tuyos. No me da la gana. Tú eres lo que estás diciendo que tenemos de todo. Claro. Igual en tu casa tenéis de todo. No, en mi casa yo no tengo casa, así que habla de la que tengo. Entonces, perdón, porque me gustaría acabar. Antes decía Joseba que para él, más importante que robar el qué, era el momento. Y tú lo decías, el cuándo. Pues para mí... Obviamente no tiene nada que ver una cosa con otra, pero es muy importante que esa gente que ha estado construyendo su discurso político desde la oposición, con la tolerancia cero, sí, y no lo está siendo, porque hoy con Edurne Guino no es dinero, pero cuando Laura Berro le dio un contrato de cientos de miles de euros a su hermana, también fue un error, también fue involuntario, y cuando Ursula Barcos contrata a su marido, también es un error involuntario, y cuando Maider Beloki atropella y no se le hacen las cosas como se tienen que hacer, también es un error, y cuando se compran libros con catacrack... La misma importancia que si hubiera sido lo de la Gürtel, te lo digo en serio, me parece que tiene su medida todo. Bueno, pues entonces... Es la banalización, efectivamente. Entonces situemos también de manera cuantitativa la corrupción de la Gürtel, lo que suponga económicamente y lo que supongan los seres, lo que suponga el caso Pretoria, porque luego eso luego no te gusta hacerlo, Elena. Luego no te gusta, luego lo sitúas todo en el mismo plano de corrupción. Es que estábamos hablando de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. No, estamos hablando de ética en este caso, y de partidos que han construido su discurso político. Cuando hablas de otros, hablas de ética. Sobre la tolerancia, no. Otros, mira, siempre decían que había que ser estético. Cuando han llegado ellos, ya con lo legal se conforman. No, pues hay que ser siempre ético y estético. Bueno, pues en Navarra están pasando muchas cosas que estéticas no son. Lo que decía antes que Jorge no me creía, es que no hay que hacer este tipo de cosas precisamente para no fomentar este tipo de discursos de todo es lo mismo. Es que has llegado a decir hasta Maider Beloki, ¿no? De los abuelos que le atropelló, todo es lo mismo que la Gürtel, no sé, es un mezclar todo... Pero bueno, en cualquier caso yo insisto con... que no es lo mismo la actitud que cada partido toma. Sí, y a mí me parece, y sí es verdad, que en esta tierra una de las bases para fomentar el cambio ha sido la denuncia de la corrupción y se ha sido especialmente exigente. Por eso estoy de acuerdo contigo en que cuando estás gobernando tienes que ser excesivamente o completamente transparente, sobre todo para no crear ese discurso que está creando, porque creo que tampoco ha tenido consecuencias. Iba a decir graves, pero es que no ha tenido ningún tipo de consecuencia, más allá de la polémica que ha creado, que ya es grave que haya creado esa polémica, porque desgasta al equipo de gobierno. Pero bueno, entonces, Marcelo, a mí me parece bien, entonces vamos a fijar a partir de ahora las responsabilidades políticas, no en función de lo que se haga, si está bien o mal hecho, sino de las consecuencias que pero luego también pero que es muy fácil también pedir, para que a partir del año que viene, cuando gobernemos UPN, todos podemos que es fácil pedir dimisiones, pero también se piden dimisiones por dietas y tampoco se hizo caso cuando se pidieron dimisiones. Estamos en el mismo caso, ¿no? Pero aquellas dobles dietas tuvieron algún problema judicial. No, pues esto tampoco. Es que el caso de Edurne Guino no ha tenido algún problema judicial tampoco. Bueno, pues es que estamos en un caso parecido. Veremos a ver si tiene o no tiene algo que ver. Y a mí me parece muy bien que la oposición... Es probable que no, pero es que... No hay que traer estos casos hasta que no haya sentencia. Hay que revisar las reglas del juego. Pero es que los partidos que hoy en día están en el gobierno de Navarra están gracias a formar bulos que luego han quedado en nada, y recordemos todos los casos que queráis, de Ulzama, de UAGN, de la AK, de UES, todos al final con lo mismo. 0 condenados para UPN. No, 0 condenados, pero sí que se ha demostrado que ha habido irregularidades en más de uno. ¿Hay que cambiar las reglas o ser más estricto? Eso está claro, eso está clarísimo. Yo creo que cuando alguien accede a un cargo público, yo que he sido concejal y parlamentario, en política constantemente estás en una tensión entre la eficacia y la ética. Constantemente, eso es la política. Y eso hay que resolverlo de la mejor manera posible. Y especialmente la gente que hemos accedido a las instituciones con ese discurso ético, de ejemplaridad, mientras que otros se iban de viaje a Senegal o a Costa
Costa Rica, pagado con fondos públicos, como ha habido casos de UPN que se han ido a Senegal, a Costa Rica y a un montón de parques naturales. Pero no se han ido de ocio, se iban de trabajo. Sí, sí. 24 una vez a ver un parque natural a Costa Rica. Pero ¿y no había los informes correspondientes que defendían esos viajes? Que sí, que puede ser legal, bueno, pero no ético. Pero entonces tú también estás poniendo en el mismo plano de lo que es ético con lo que no es legal. No, lo que te estoy diciendo es que la ejemplaridad, yo te estoy poniendo en duda la ejemplaridad de UPN. Y no quiero establecer un debate entre él y tú más, pero yo creo que quien resuelve el asunto, que en este caso es un técnico, que es el secretario del ayuntamiento, dice: Edurne Eguino ha actuado mal y lo que se merece es una amonestación porque es un error leve. Para mí ya está resuelto el asunto. No, bueno, pero ella no dice solo eso, dice que se puede hacer un expediente. O sea, que corresponde... O sea, él lo que hace es proponer una falta leve, pero lo que hace el cuatripartito... Y una amonestación, sí, pero él es lo que él propone, coge el cuatripartito y da carpetazo al tema en lugar de siquiera abrir el expediente. Habrá que debatir sobre las reglas que plantea. Bueno, pues veremos. Las reglas del juego, si sirven las actuales o no, habría que revisarlas para futuros gobiernos. No le van a hacer a la de casa. Comunidad foral, ¿no? Bueno, pues seguimos adelante. Hoy, como decíamos, el cuatripartito ha apoyado a Edurne Eguino en este asunto. De momento dejamos aquí la actualidad del día. Gracias a los cuatro por acompañarnos y seguimos pronto con otros temas de debate, ¿de acuerdo? Gracias y buenas noches. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.